Buenas noches, compañeros unayistas. Vamos a trabajar sobre un circuito de la materia Análisis de Circuitos en su colaborativo número 1, Análisis de Circuitos DC. Mi nombre es Oscar Quevedo, estudiante de tercer semestre de la UNAD. Entonces, vamos a trabajar sobre este circuito que nos indica la guía en su colaborativo número 1, donde nos dice: trabajaremos con un voltaje de corriente directa de 12 voltios. 13 tipos de resistencias que constan así: R1 de 120 ohmios, R2 de 3.3 kiloohmios, R4 de 100 ohmios, R5 de 470 kiloohmios, R3 de 1.8 kiloohmios, R6 de 100 kiloohmios, R7 de 220 ohmios, R8 de 1 megaohmio, R9 de 220 ohmios, R10 de 560 kiloohmios, R11 de 330 ohmios, R12 de 1.5 kiloohmios, R13 de 680 ohmios. Bajo este circuito haremos las prácticas y las comprobaciones de caída de voltaje, corriente que pasa por cada una de las resistencias, corriente total y resistencia total. Entonces iniciamos. Para esto vamos a usar multímetro, protoboard con el circuito ya en físico, fuente de alimentación. Entonces iniciamos. Vamos a medir lo que es la resistencia total del circuito en sus dos entradas. Entonces encendemos el multímetro y hacemos la toma de resistencia. Según el multímetro nos indica 660 ohmios. ¿Por qué? Esto se nos da debido a que tenemos un grupo, un circuito entre serie y paralelo. Entonces por eso se nos da. Si tuviéramos un circuito simplemente en serie, la suma de todas las resistencias del circuito nos debería dar 2.038.370 ohmios. Pero por la disposición del circuito, pues el multímetro nos alcanza a medir 660. Ahora encendemos la fuente. Una fuente de 12 voltios, vamos a comprobar que sea verdad los 12 voltios. Entonces, negativo a negativo, positivo a positivo, y nos dice que estamos manejando 12.06 voltios. Vamos a hacer las comprobaciones de caída de voltaje. Entonces, conectamos a la parte negativa del circuito como lo indica la guía, el cable negativo o común del multímetro y el cable negativo de la fuente. ¿Listo? El cable positivo a la otra parte del circuito y empezamos a hacer las comprobaciones. Al pasar la resistencia 1, perdón, al total tenemos 12.05 voltios. Al pasar R1 ya tenemos 991. Al pasar R2 001. Al pasar R3 hablamos de 0.29 voltios. R4 0 voltios. R5 0 voltios. R6 0 voltios. Al pasar R7 nos da 6.63 voltios. Al pasar R8 nos da 4.01. Al pasar R9 4.02. Recordemos que en el circuito, como lo indica este cable, hay un puente, entonces por eso nos puede estar dando el mismo voltaje. Al pasar R9, al pasar R10 tenemos 0 voltios, al pasar R11 0 voltios, al pasar R12 2.09 nos indica la caída de voltaje y R13 nos vuelve a dar 0 voltios. Ok, entonces vamos a seguir con la comprobación de la corriente que pasa. No se olvide que debemos poner el multímetro para medir amperaje. Entonces vamos a medir 20 miliamperios. Recuerden que hay que abrir el circuito para poder hacer este tipo de comprobaciones. Retiramos de acá ya lo que es el medidor. Dejamos el negativo de la fuente conectado al negativo del circuito y
Entonces, positivo de la fuente al positivo del multímetro, y con el negativo vamos a cerrar el circuito y pues por supuesto hacer las comprobaciones. Al ponerlo acá nos indica que estamos con 18.11 miliamperios de corriente circundante por todo el circuito. Ok, entonces vamos a hacerlo resistencia por resistencia. Entonces por la resistencia 1 nos están pasando 18.15 miliamperios. Cerramos el circuito y empezamos a abrirlo uno por uno. Abrimos la resistencia 1. Recuerden que siempre hay que abrir el circuito para medir en amperaje, y realizamos. Listo, 18.15, que sería la resistencia número 2. Vamos a hacerlo directamente sobre la resistencia 2, que es esta. Entonces ponemos un cable acá, el otro acá. 2.97 miliamperios pasan por la resistencia 2. Volvemos a cerrar el circuito para evitar errores. R3, que es esta, la retiramos y hacemos la conexión para cerrar el circuito. 0, tenemos 0 miliamperios pasando por esta resistencia. R4, según el circuito, es esta. Entonces abrimos y verificamos. Nos dice que por R4 circulan 2.97 miliamperios. Cerramos el circuito. Por R5, que es esta, hacemos el mismo proceso. 001, o sea, es muy mínimo el amperaje que nos puede pasar ahí. Por R6 hacemos la verificación. Por R6 tiene 0.01 miliamperios. Perfecto. Por R7, una resistencia de 220 ohmios, abrimos el circuito y lo cerramos a medir. Entonces, para dejarlos ver, acá, y cerramos el circuito. Por esta resistencia nos circulan 15.28 miliamperios. Vamos en la R7, volvemos a cerrar el circuito. R7, R8, resistencia de 1 mega ohmio. Entonces abrimos el circuito. Una patica de un medidor acá y nos marca 0 miliamperios circundantes por esta. Tenemos R8, R9, resistencia también de 220 ohmios. Abrimos el circuito, ponemos acá, ponemos acá. Por esta resistencia nos circulan 12.25 miliamperios aproximadamente, pues tiene oscilaciones. R9, R10, que es una resistencia de 560 kiloohmios. Hacemos la misma operación, tenemos 0.01, cerramos. Por R10, R11, una resistencia de 330 ohmios. Hacemos la comprobación, nos circulan 12.21 miliamperios por la resistencia número 11. La resistencia número 12, que es una resistencia de 1.5 kiloohmios. Entonces cerramos el circuito. 3.12, 3.13 miliamperios nos indica negativo debido a que instalé invertidas las puntas, pero pues no es nada que tenga que ver con que esté algo anómalo en el circuito. Y R13, que es la última que nos queda, verificamos el circuito y nos indica que por esta resistencia circulan 3.13 miliamperios. Como pueden ver, no tiene signo negativo. En esta vez sí ya las puntas quedaron como está, circulando la corriente de positivo a negativo. Esto para la guía, según la guía actividades número 1 del colaborativo número 1 del curso análisis del circuito, número 243.003-25. Muchas gracias.